Bienvenidos a Ecos del Evangelio. Primera lectura. Iniciemos nuestro encuentro con la palabra de Dios. Leamos el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey: su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó, pues, Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó, diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unámonos en oración. Salmo responsorial, capítulo 41, versículos 2 al 4 y 42. Repitan con nosotros: estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Ya, oh Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y al mi Dios, el Señor, le daré gracias. Al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Confío en el Señor y en sus palabras. Porque del Señor viene la misericordia y la redención. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículos 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose,
lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, Señor, te pedimos que guíes nuestros pasos y nos des la sabiduría para enfrentar los desafíos que se presenten en nuestro camino. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a mantenernos firmes en tus enseñanzas. Que tu amor y tu paz llenen nuestros corazones y nos permitan ser instrumentos de tu gracia y misericordia para con los demás. Amén. Queridos hermanos de Ecos del Evangelio, la primera lectura del día hoy es un relato que nos muestra la importancia de la humildad y la fe en el proceso de sanación y transformación. Naamán, un hombre poderoso y respetado, se enfrenta a una enfermedad que lo aqueja, la lepra. A pesar de su posición privilegiada, su condición de leproso lo hace vulnerable y lo lleva a buscar desesperadamente una cura. En su búsqueda de sanación, Naamán escucha el testimonio de una joven cautiva, quien le habla del profeta en Samaria que puede curarlo de su enfermedad. Aunque inicialmente duda, decide tomar acción y se dirige al rey de Siria en busca de ayuda. El rey, impresionado por el deseo de Naamán de buscar una cura, le proporciona una carta para el rey de Israel, solicitando su ayuda en la sanación de Naamán. Sin embargo, la respuesta del rey de Israel es de sorpresa y desconfianza. Ante la imposibilidad de cumplir con la solicitud de Naamán, el rey se siente impotente y teme una posible confrontación con Siria. Pero en medio de la incertidumbre y la desesperación, surge la figura de Eliseo, el hombre de Dios, quien ofrece una solución aparentemente simple pero poderosa: bañarse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. La reacción inicial de Naamán es de incredulidad y resistencia. Su orgullo y su expectativa de un tratamiento más elaborado lo llevan a cuestionar la instrucción de Eliseo. ¿Por qué debería sumergirse en las aguas del río Jordán, cuando hay otros ríos en Siria que parecen más adecuados para tal propósito? Sin embargo, gracias a la intervención de sus criados, Naamán reconsidera su postura y decide seguir la instrucción de Eliseo. El acto de sumergirse 7 veces en el río Jordán representa un acto de humildad y obediencia por parte de Naamán. A través de este acto de fe, Naamán experimenta la sanación milagrosa que tanto anhelaba. Al emerger del agua, su piel está completamente limpia, restaurada a su estado original. Este milagro no solo es una manifestación del poder de Dios, sino también un testimonio del valor de la fe y la humildad. La experiencia de Naamán nos enseña que la sanación y la transformación pueden venir de formas inesperadas y a través de medios aparentemente simples. A veces, nuestras propias expectativas y prejuicios pueden impedirnos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a humillarnos y confiar en la sabiduría divina, podemos experimentar la plenitud de su gracia y misericordia. Además, la historia de Naamán nos recuerda la importancia de la obediencia y la humildad en el camino de la fe. A menudo, Dios nos llama a dar pasos de fe que pueden parecer ilógicos o contrarios a nuestra lógica humana. Sin embargo, cuando confiamos en su guía y seguimos sus instrucciones, podemos experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Finalmente, la historia de Naamán nos invita a reflexionar sobre la universalidad del amor y la gracia de Dios. A pesar de su condición de extranjero y su pertenencia a un pueblo pagano, Naamán es acogido y sanado por el Dios de Israel. Esta experiencia nos recuerda que el amor de Dios trasciende fronteras y barreras culturales, y está disponible para todos aquellos que lo buscan con sinceridad y humildad. El Evangelio de hoy es un pasaje que nos invita a reflexionar sobre la incredulidad y el rechazo que puede surgir incluso entre aquellos que están más cerca de nosotros. Nazaret era el lugar de origen de Jesús, donde había crecido y donde seguramente había establecido vínculos afectivos con la comunidad. Sin embargo, cuando Jesús regresa a su ciudad natal y enseña en la sinagoga, su mensaje provoca una reacción inesperada por parte de sus conciudadanos. Jesús comienza su discurso haciendo referencia a un proverbio popular: nadie es profeta en su tierra. Esta afirmación sugiere que a menudo las personas son menospreciadas o no son tomadas en serio en su propio entorno, incluso cuando poseen dones o talentos especiales. Jesús utiliza ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar su punto: la historia de Elías y la viuda de Sarepta, así como el relato de Naamán el sirio. En ambos casos, Dios elige a personas fuera de Israel para manifestar su poder y su gracia, en lugar de actuar entre su propio pueblo.
La reacción de los habitantes de Nazaret ante las palabras de Jesús es sorprendente y reveladora. En lugar de recibir su enseñanza con apertura y humildad, se llenan de ira y lo expulsan de la ciudad, intentando incluso despeñarlo. Esta respuesta extrema refleja la dureza de corazón y la incredulidad de aquellos que lo conocían desde su infancia. A pesar de los milagros y las enseñanzas que Jesús había realizado en otros lugares, sus conciudadanos no estaban dispuestos a aceptarlo como el Mesías prometido. La reacción de los habitantes de Nazaret nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del rechazo y la incredulidad. A menudo, la familiaridad puede llevarnos a subestimar a aquellos que conocemos desde hace mucho tiempo, impidiéndonos reconocer su potencial o valor. En el caso de Jesús, su conexión con Nazaret pareció obstaculizar la aceptación de su mensaje y su autoridad como el Mesías. Esta experiencia nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta y receptiva hacia los demás, especialmente aquellos que conocemos desde hace mucho tiempo. Además, el rechazo de Jesús en Nazaret nos confronta con la realidad del conflicto y la oposición que a menudo enfrentamos cuando proclamamos la verdad y nos comprometemos con la justicia. Jesús no se retracta de su mensaje o de su identidad como el Hijo de Dios, a pesar del rechazo y la persecución que enfrenta. Su valentía y su determinación para seguir adelante a pesar de la oposición son un ejemplo inspirador para todos aquellos que buscan vivir según la verdad y la justicia. Por último, la reacción de Jesús ante el rechazo en Nazaret nos enseña sobre el poder del perdón y la compasión incluso hacia aquellos que nos han herido o rechazado. A pesar de la hostilidad que enfrenta, Jesús no responde con ira o resentimiento, sino que se retira pacíficamente y continúa con su misión de proclamar el reino de Dios. Su ejemplo nos desafía a cultivar una actitud de perdón y amor incluso hacia aquellos que nos han hecho daño, recordándonos que el amor es más poderoso que el odio y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta lectura y reflexión del Evangelio. Este canal es un espacio de amor y fe, y su presencia es un regalo para nosotros. Los invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y a dejar un like en este video si les ha inspirado de alguna manera. También, les pedimos compartir este video con sus seres queridos, para que juntos podamos llevar el Evangelio a más corazones. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, y esperamos encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta entonces, hermanos y hermanas en la fe,